96,000 mujeres fueron observadas durante casi 4 décadas. Y lo que revelaron los datos, lo que comían esas mujeres, cómo envejecían, cómo respondían sus cuerpos con el paso de los años, fue exactamente lo contrario de lo que a la mayoría de las mujeres estadounidenses se les había enseñado durante décadas. El estudio se llama Adventist Health Study, el estudio de salud adventista. El Dr. Gary Fraser lo ha dirigido desde 1987 en la Universidad de Loma Linda. Eso lo convierte en el estudio nutricional de cohorte más largo realizado dentro de una sola comunidad estadounidense. Y las mujeres que están en el centro de esos datos, las mujeres adventistas vegetarianas de Loma Linda, California, permanecen delgadas hasta los 80 y los 90 años, a un ritmo que prácticamente no tiene comparación en ningún otro lugar de Estados Unidos. No estamos hablando de aumentar 5 libras después de la menopausia, ni siquiera 1 libra. El Dr. Fraser lleva 37 años observando cómo lo hacen. Esto es lo que encontró. Y esto es lo que comen. Antes de hablar de los alimentos, quiero contarte algo sobre la manera en que esta comunidad entiende la comida, porque es algo que la mayoría de las personas pasa completamente por alto. Las mujeres adventistas de Loma Linda no piensan en calorías, no cuentan macronutrientes, no empiezan una dieta para la menopausia para abandonarla 6 semanas después. Han comido de la misma manera durante toda su vida, mucho antes de que llegara la menopausia, y mucho después de atravesarla. Los alimentos que aparecen en sus platos no son un protocolo temporal, no son una estrategia de moda, no son un plan de emergencia para corregir el cuerpo cuando algo empieza a cambiar. Son simplemente su martes, son su sábado, son su día normal. Son los mismos alimentos que han estado comiendo todos los días durante 60 años. Esa consistencia forma parte de los datos. El estudio del Dr. Fraser no captura una intervención de 6 semanas. No mide lo que ocurre cuando alguien se motiva por un mes, y medio cambia todo, baja un poco de peso, y luego vuelve a lo de antes. Lo que captura son vidas enteras. Y los resultados no son pequeños. En el estudio AHS 2 publicado en JAMA Internal Medicine en 2013, las mujeres adventistas vegetarianas tuvieron una mortalidad por todas las causas, un 12% más baja que sus pares no vegetarianas. Menores tasas de enfermedad cardiovascular, menores tasas de enfermedades endocrinas, menores tasas de enfermedad renal. Y algo todavía más llamativo, sus pesos corporales durante una ventana de 10 años que incluía la transición de la menopausia, apenas se movieron. Las mujeres veganas y casi veganas del estudio aumentaron en promedio apenas 0,6 kilogramos en 10 años. Las mujeres no vegetarianas del mismo estudio aumentaron 4 veces esa cantidad. El mismo rango de edad, el mismo estudio, diferentes platos. Entonces, ¿qué había en esos platos? Quiero recorrer esto de la misma manera en que los datos del Dr. Fraser realmente lo describen. No como una lista fría de alimentos, sino como una cocina, como una comida real, como algo que podrías ver sobre una mesa un martes por la mañana. Porque cuando entiendes lo que estas mujeres comen de verdad en una mañana común de Loma Linda, la ciencia empieza a volverse evidente. Deja de sentirse como un estudio lejano y empieza a sentirse como una decisión que tú también podrías tomar esta misma semana. Empieza con el desayuno. En un hogar adventista de Loma Linda, el desayuno casi siempre es avena. Avena tradicional en hojuelas, no instantánea. Cocida con agua o con leche de soya sin azúcar. Encima un pequeño puñado de nueces, algunos arándanos o unas rodajas de banana. Eso es todo. Sin jugo. Sin pan tostado con mantequilla. Sin cereal de caja. Esa sola comida contiene 3 de las 5 cosas de las que voy a hablarte hoy. Y cuando entiendas por qué funciona cada una esa comida, empezará a tener otro tipo de sentido. El primer alimento es la soya. Leche de soya en la avena. Tofu en el almuerzo. Edamame como merienda por la tarde. Tempe en un salteado el miércoles. Las mujeres adventistas de Loma Linda consumen soya de alguna forma casi todos los días. Y durante décadas la cultura estadounidense dominante les dijo a las mujeres mayores de 50 años que eso era peligroso, que la soya actuaba como el estrógeno, que podía alimentar el cáncer, que podía alterar las hormonas.
Pero los datos no respaldan esa idea. La contradicen. La soya contiene compuestos llamados isoflavonas. Las principales son la genisteína y la daidzeína. Estas isoflavonas se unen a los receptores de estrógeno del cuerpo. Pero aquí está la parte que la mayoría de los artículos alarmistas omitieron. Se unen al receptor débil, no al receptor fuerte. Al ocupar ese sitio receptor, en realidad bloquean que formas más potentes de estradiol se adhieran allí. No es un efecto aditivo, es un efecto competitivo. El resultado no es dañino, el resultado es protector. Hay un segundo mecanismo del que casi nadie habla. Después de la menopausia, el estrógeno que el cuerpo todavía produce en pequeñas cantidades, principalmente a partir del tejido graso, circula y vuelve a circular por el torrente sanguíneo, si el sistema digestivo no lo elimina de manera eficiente. Y ese estrógeno que recircula de forma crónica contribuye a la resistencia a la insulina y a la acumulación de grasa abdominal. Las isoflavonas de la soya, al unirse al receptor débil, reducen la señal biológica que genera esa recirculación de estrógeno. Menos señal significa menos efecto posterior sobre el almacenamiento de grasa. Las mujeres de Loma Linda han mantenido este sistema funcionando durante toda su vida, sin siquiera conocer el mecanismo bioquímico que había detrás. En mujeres posmenopáusicas específicamente, el consumo regular de isoflavonas de soya redujo la frecuencia de los sofocos entre un 25% y un 30% en múltiples metaanálisis publicados en la revista Menopause. Y en términos de composición corporal, especialmente cuando hablamos de grasa visceral, las mujeres que consumían isoflavonas de soya mostraron resultados mediblemente mejores que aquellas que no las consumían. Las mujeres adventistas de Loma Linda tienen algunas de las tasas más bajas de cáncer de mama en Estados Unidos, y comenzó ya todos los días. Ambas cosas son ciertas. 37 años de datos de una sola comunidad no mienten. Una porción, en cualquier forma. Ahí es donde puedes empezar. Abre tu refrigerador ahora mismo. No de manera metafórica. Si estás viendo esto en casa, ve y mira de verdad. ¿Cuántos frijoles, lentejas o garbanzos hay ahí dentro? La cocina de Loma Linda, y he leído los registros dietéticos, tiene como mínimo 3 legumbres diferentes disponibles en cualquier momento. Una olla de sopa de lentejas en el refrigerador. Una bolsa de frijoles negros ya cocidos. Garbanzos secos en la despensa. Porque el segundo alimento son las legumbres. Cada porción diaria de legumbres. Una taza de lentejas cocidas. Una taza de frijoles negros. Una taza de garbanzos se asocia en los datos con una reducción del 7% al 8% en la mortalidad por todas las causas. Eso proviene de un análisis de 2019 publicado en la revista Nutrients, que se basó tanto en los datos del AHS2 como en estudios de cohorte globales, 7 a 8% por porción, por día. Pero para las mujeres posmenopáusicas específicamente, el mecanismo va más allá de la mortalidad. Las legumbres están entre los alimentos con más fibra que puedes comer. Y la fibra, en el contexto de la menopausia, hace algo que a la mayoría de las mujeres nunca les han explicado. La conexión entre la fibra y el metabolismo del estrógeno fue documentada en estudios publicados en Cancer Epidemiology Biomarkers y Prevention. Las mujeres que consumían 30 gramos de fibra al día o más mostraban una excreción fecal de estrógeno mediblemente más alta. Eso significa que el cuerpo estaba eliminando el exceso de estrógeno a través del sistema digestivo, en lugar de dejar que siguiera recirculando. Las mujeres adventistas de Loma Linda consumen entre 40 y 50 gramos de fibra al día. El promedio estadounidense es de 15. Ese estrógeno que recircula, el que no se elimina, contribuye a la resistencia a la insulina y a la acumulación de grasa abdominal después de la menopausia. Más fibra significa más excreción. Más excreción significa menos recirculación. Y menos recirculación significa un cuerpo que maneja el peso de una manera distinta a la de un cuerpo que ha estado comiendo apenas 15 gramos de fibra al día durante 30 años. Una taza de lentejas. Esta noche, hay una doctora en Ohio de la que quiero hablarte. No es una persona real, pero representa a todas las mujeres que he visto reflejadas en los datos, mujeres que siguieron exactamente los consejos que les dieron. Tiene 58 años. Entró en la menopausia en 2010.
Su médico le dijo que comiera de una manera saludable para el corazón. Lácteos bajos en grasa, pechuga de pollo magra, pan integral. Eliminó la carne roja. Cambió la mantequilla por margarina. Redujo el tamaño de sus porciones y añadió una caminata de 30 minutos 3 veces por semana. Para 2020 había aumentado 14 libras. Su insulina en ayunas estaba elevada. Tomaba 2 medicamentos, uno para la presión arterial y otro para el colesterol. Se sentía cansada por las tardes y ya había renunciado a la idea de volver al peso que tenía antes. Mientras tanto, en Loma Linda había una mujer de su misma edad, que comía avena con nueces cada mañana, frijoles en el almuerzo, tofu 2 veces por semana y brócoli con cada cena. No iba al gimnasio, no contaba nada. Para 2020 pesaba prácticamente lo mismo que a los 50 años, con una diferencia de apenas 1 kilogramo. Cuidaba su jardín 3 tardes por semana. Horneaba pan para sus vecinos los sábados. 2 mujeres. El mismo año de nacimiento. La misma menopausia. 2 entornos alimentarios completamente diferentes. Un camino llevó a un lugar. El otro llevó a un destino completamente distinto. El tercer alimento son los frutos secos. Y esto es lo que encontró el estudio del Dr. Fraser, algo que debería cerrar esta discusión de una vez por todas. Las mujeres adventistas que comían frutos secos 5 o más veces por semana eran más delgadas que las que no los comían, a pesar de su densidad calórica. A pesar de que una sola onza de nueces contiene alrededor de 185 calorías, eran más delgadas. Un estudio de 2013 publicado en BMC Medicine, a partir del ensayo de intervención Predimed, encontró que comer una porción de frutos secos 3 o más veces por semana se asociaba con una reducción del 39% en la mortalidad por todas las causas, y sin aumento de peso. Ninguno. Durante años de seguimiento, el mecanismo no es misterioso. Los frutos secos contienen proteína, fibra y grasa monoinsaturada, en una combinación que aumenta la saciedad y eleva ligeramente el metabolismo en reposo. Las calorías de un puñado de nueces no se comportan igual que las calorías de una rebanada de pan blanco. El cuerpo responde de manera diferente a ellas. Las mujeres adventistas lo saben, pero no porque hayan leído un estudio. Lo saben porque las nueces han estado sobre la encimera de su cocina durante 50 años y ellas no están aumentando de peso. 1 onza 3 veces por semana. Ese es el mínimo que aparece en los datos. Quiero detenerme aquí por un momento porque sé muy bien lo que te estoy pidiendo que reconsideres. Soya, frijoles, frutos secos. Todo eso que quizá te dijeron que era complicado, hormonal, demasiado calórico o confuso. Esta es mi evaluación honesta después de revisar 37 años de datos de 96,000 personas. La complejidad en gran parte es inventada. Las mujeres adventistas de Loma Linda no están haciendo algo complicado. Están haciendo algo consistente. Y la consistencia, según muestran los datos, es precisamente lo que el cuerpo recompensa. No se trata de ser perfecta. Se trata de qué alimentos aparecen en tu plato con más frecuencia. Porque tu cuerpo no responde a tu mejor semana. No responde a esos 7 días en los que hiciste todo impecable. Compraste comida saludable, preparaste tus comidas, caminaste más, dormiste mejor y pensaste que por fin habías encontrado la fórmula. Tu cuerpo responde a lo que haces una y otra vez. Responde a tus hábitos repetidos. Responde a las comidas que aparecen cuando estás cansada, cuando estás ocupada, cuando no estás motivada, cuando no estás intentando empezar de nuevo. Responde a tu martes promedio, a ese desayuno normal, a ese almuerzo común, a esa cena que repites sin pensarlo demasiado. Eso es lo que las mujeres de Loma Linda han demostrado durante décadas. No una transformación extrema, no una dieta perfecta, no una regla imposible de sostener. Solo una cocina donde la soya, las legumbres, los frutos secos, las verduras y los granos integrales aparecen una y otra vez hasta que dejan de ser una estrategia y se convierten en una vida. Antes de hablar de los últimos 2 alimentos, quiero contarte algo que hemos construido para esta comunidad. Para las personas que ven este canal y tienen 55, 60, 65 años y que ya están cansadas de probar cosas que dejan de funcionar después de 6 semanas. Se llama Blue Zone Body Reset. Es un protocolo de 90 días diseñado específicamente para personas que están en esa etapa de la vida. No es una dieta,
Es el sistema que la investigación realmente respalda los alimentos, los horarios, las combinaciones y los patrones que señalan el Adventist Health Study, los datos de Okinawa y los estudios de cohorte mediterráneos. No requiere gimnasio, no requiere contar calorías, no requiere suplementos que cuestan más que la compra semanal del supermercado. Puedes encontrarlo en bluezoneprotocol.netlify.app. El enlace está en la descripción. Si estás viendo esto en la televisión, también puedes abrir el video desde tu teléfono y encontrarás el enlace allí en la descripción. 90 días. Diseñado para la transición de la menopausia. Diseñado para la década que viene después. Ahora sí hablemos de los dos últimos alimentos. El cuarto alimento son las verduras crucíferas, brócoli, kale, coles de Bruselas, repollo. Las mujeres adventistas comen entre 5 y 7 tazas de verduras de hoja verde y verduras crucíferas todos los días. Ese número no es una exageración, es lo que muestran los registros dietéticos. Y las verduras crucíferas hacen algo específico por las mujeres posmenopáusicas que las hojas verdes por sí solas no hacen. Contienen un compuesto llamado diindolilmetano, conocido como DIM, que se produce durante la digestión cuando las verduras crucíferas se descomponen. El DIM apoya directamente un metabolismo saludable del estrógeno. Ayuda al hígado a procesar y eliminar el estrógeno a través de una vía que produce menos metabolitos asociados con el almacenamiento de grasa y más metabolitos asociados con una eliminación saludable. Este es el eje intestino-estrógeno-grasa abdominal, del que casi nadie habla en el contenido sobre menopausia. Después de la menopausia, el hígado es el sitio principal donde el estrógeno se procesa. Y lo que comes influye en cómo ocurre ese procesamiento. Las mujeres de Loma Linda comen de una manera que apoya sistemáticamente la función hepática y la eliminación del estrógeno. No porque entiendan toda la bioquímica, sino porque ese alimento ha estado en sus platos durante generaciones. 1 o 2 tazas con la cena, asadas al vapor o crudas. Cualquier forma cuenta. Y el quinto alimento son los granos integrales. Avena por la mañana. Arroz integral con la cena. El patrón alimentario adventista está anclado en los granos integrales, no como un acompañamiento secundario, sino como un alimento principal. 2 o 3 porciones al día reemplazando por completo la harina refinada y el arroz blanco. El mecanismo aquí es bastante directo. Los granos integrales aportan la fibra que ralentiza la absorción de glucosa y ayuda a mantener estable la insulina. Después de la menopausia, la sensibilidad a la insulina disminuye. El cuerpo ya no maneja los carbohidratos de la misma manera que lo hacía a los 35 años. Los carbohidratos refinados provocan picos de insulina que con el tiempo favorecen el almacenamiento de grasa, especialmente la grasa visceral alrededor del abdomen. Los granos integrales suavizan ese pico. Entregan energía sostenida sin la caída brusca que suele venir después. También aportan vitaminas del grupo B, que apoyan los procesos metabólicos que tienden a volverse más lentos con la edad. La avena es el desayuno estándar en prácticamente todas las cocinas adventistas sobre las que he leído. No porque alguien les haya dicho recientemente que era saludable, sino porque era lo que preparaban sus abuelas. Ahora déjame darte la versión práctica de todo esto. Esta semana tu lista de compras tiene 6 grupos de alimentos. Tofu firme, una bolsa de edamame y un cartón de leche de soya sin azúcar, alrededor de $8. Una libra de nueces y almendras mezcladas, $10. 3 libras de lentejas secas, garbanzos y frijoles negros, $6. Brócoli, kale y repollo, $8. Avena tradicional en hojuelas y arroz integral, $5. Una bolsa de frutos rojos mixtos frescos o congelados, $6. $43. Esa es la cocina de Loma Linda. El lunes por la mañana, avena con nueces y arándanos. Leche de soya en lugar de lácteos. El lunes al almuerzo, sopa de lentejas. Una rebanada de pan integral. El lunes a la cena, salteado de tofu con brócoli y arroz integral. Como merienda por la tarde, un pequeño puñado de almendras. Eso es un día. Repítelo 5 veces con pequeñas variaciones. Y tendrás una semana que se parece a una semana de Loma Linda. ¿Es perfecto? No. Es una transformación completa de toda tu cocina de la noche a la mañana. No debería serlo. Un alimento a la vez. Una comida a la vez. Empieza con el desayuno. Abre ahora mismo un gabinete de tu cocina. Hay soya ahí dentro, en cualquier forma.
tofu, edamame, leche de soya, pasta de miso, tempeh. Si la respuesta es no, ahí es donde debes empezar. No porque sea el alimento más importante de esta lista. Los datos son claros, los 5 importan. Sino porque es el más subutilizado, el más malinterpretado, y el que tiene más probabilidades de producir un cambio perceptible en cómo te sientes durante las primeras 2 semanas. Una porción al día. Ese es el protocolo. Esto es lo que el Dr. Gary Fraser ha dicho de distintas maneras a lo largo de casi 4 décadas, publicando sus datos. La conexión entre lo que comes y cuánto tiempo vives no es complicada. Simplemente resulta inconveniente para las industrias que se benefician de hacerla parecer complicada. Las mujeres adventistas de Loma Linda no están siguiendo una dieta de moda. No están pasando de un protocolo a otro. No están reiniciando su metabolismo cada enero, cambiando de plan cada primavera, ni buscando una nueva regla alimentaria cada vez que su cuerpo cambia. Están comiendo los mismos alimentos que siempre han comido. Frijoles el lunes, frijoles el jueves, frijoles el próximo año, tofu esta semana, tofu el mes que viene, avena cada mañana sin pensarlo demasiado. Y el cuerpo medido a través de 96,000 personas durante casi 40 años responde a esa consistencia de una manera que ninguna intervención de 6 semanas ha logrado replicar. Un 12% menos de mortalidad por todas las causas. Solo 0,6 kilogramos de aumento de peso a lo largo de una década, que incluyó la menopausia. Tasas de cáncer de mama por debajo del promedio nacional. Cuerpos delgados a los 80 años. Jardines cuidados a los 90. Eso no es solamente un estudio. Eso es una vida. Y quizá esa sea la parte más importante de todo esto. Porque cuando hablamos de nutrición, especialmente después de los 50, muchas mujeres sienten que están frente a un problema que se vuelve más complicado cada año. Un año les dicen que deben reducir los carbohidratos. Al siguiente que deben aumentar la proteína. Luego les dicen que la soya es peligrosa. Después que los frutos secos engordan. Más tarde que el metabolismo se rompe después de la menopausia como si el cuerpo se hubiera convertido en un enemigo. Pero las mujeres de Loma Linda cuentan una historia diferente. Ellas no tratan a su cuerpo como un problema que hay que corregir. Lo alimentan de una forma que le da señales claras día tras día. Fibra suficiente para eliminar lo que el cuerpo ya no necesita. Proteína vegetal suficiente para sostener los músculos. Grasas saludables suficientes para dar saciedad. Granos integrales suficientes para estabilizar la energía. Verduras suficientes para apoyar al hígado, al intestino y al metabolismo hormonal. No es magia. No es disciplina extrema. No es fuerza de voluntad perfecta. Es un entorno alimentario que hace que la opción saludable sea la opción normal. Y cuando eso ocurre durante años, el cuerpo no tiene que ser obligado a cambiar. Empieza a responder. Por eso, si estás viendo esto y sientes que ya probaste demasiadas cosas, no empieces preguntándote qué dieta deberías seguir. Empieza con una pregunta más simple. ¿Qué alimentos aparecen en mi cocina con más frecuencia? Porque esos alimentos, más que cualquier promesa de un programa de 6 semanas, son los que están escribiendo la historia de tu cuerpo. Los alimentos que repites son los alimentos que te construyen, los que aparecen en tus mañanas ocupadas, los que tienes listos cuando no quieres cocinar, los que eliges cuando nadie está mirando, los que comes en un martes cualquiera. Ahí es donde está el verdadero protocolo. No en la excepción, no en la semana perfecta, no en el día en que decides empezar de nuevo, sino en lo que haces lo suficientemente a menudo, como para que tu cuerpo lo reconozca como normal. Más adelante esta semana voy a mostrarte los 5 alimentos baratos que los ancianos de Okinawa comen todos los días para proteger el cerebro después de los 60. Una zona azul completamente diferente. Alimentos completamente distintos. Pero el mismo principio debajo de todo. Cuando veas ambos patrones juntos, sabrás exactamente qué poner en tu cocina y por qué funciona. El enlace al Blue Zone Body Reset de 90 días está en la descripción. Empieza ahí si quieres el sistema completo. O empieza esta noche con una taza de lentejas y un puñado de nueces. De cualquier manera ya estás empezando.